Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Si les digo el nombre del protagonista de nuestro espacio de la gesta española esta tarde, probablemente se desconcierten tanto como yo antes de acceder a la información que nos va a proporcionar José Javier Esparza, porque es un nombre muy común, muy español, pero que no suena en principio y, sin embargo, constituye un capítulo fundamental de nuestra historia. Es el de Francisco Hernández. José Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo has caído en este nombre de Francisco Hernández? Pues fíjate, es un señor que es muchísimo más importante en México, en los Estados Unidos y en el resto de Europa en la historia científica, y que de España pues pasa prácticamente desapercibido, pero es un personaje fundamental porque es en el siglo XVI el primer hombre que realiza una expedición científica en términos modernos, de investigación modernos, a América. Y es que así somos nosotros. En realidad, piensen ustedes en los centros de investigación británicos, que desde el siglo XVII estaban tan ávidos de recibir noticias de todas las colonias, de todos los lugares que los británicos recorrían. Bueno, nosotros hemos tenido hombres fundamentales y después nos limitamos a olvidarnos, al menos el común de los españoles, ¿no? Sí, pues sí. Pensemos en el primer español que vio un cóndor, por ejemplo, un jaguar o una anaconda. Fíjate. Pues ¿Qué le pasaría por la cabeza? Estupefactos. o al primero que probar una patata, o un tomate, o un pedacito de peyote, esa seta alucinógena de los chamanes mexicanos, ¿no? Pero, claro, bueno, pues es que la conquista de América también fue eso, es decir, no fue solo llegar a un sitio, plantar allí casas, soldados. La conquista de América sobre todo fue el entrar en contacto con una tierra, con una flora, con una fauna, conocer la cultura de los indios. Bueno, pues eso es lo que España hizo desde muy temprano, tan temprano como que es, ya digo, la primera expedición científica que se produce en el mundo fuera de lo que es el ámbito conocido de Europa y del África mediterránea, y la hizo un español, Francisco Hernández, además por encargo expreso de don Felipe II. Era 1570 cuando Francisco Hernández organiza la primera expedición científica al Nuevo Mundo y ciertamente con ello aprendimos de América cosas que aún perduran. Sí, son cosas, mira, las grandes batallas son cosas muy llamativas, las grandes navegaciones también, pero estas cosas en realidad son las que terminan haciendo la historia, porque son las que duran muchísimo más. Claro. Porque no es el sonido del rapear de las velas, no es el sonido de las batallas, es el sonido de la naturaleza que siempre está ahí, ¿verdad? Y viene bien traído esta música del hombre y la tierra, porque muchos españoles aprendimos a amar la naturaleza recientemente de la mano de Félix Rodríguez de la Fuente. Pues en el siglo XVI los españoles también estaban descubriendo la naturaleza, y entra aquí este médico castellano, este doctor Francisco Hernández, protagonista de esta hazaña científica y excepcional. Pues sí, Félix Rodríguez de la Fuente era un médico castellano también, un médico de Burgos. Este es un médico de Toledo, porque era de Toledo Francisco Hernández. Para empezar a situarnos, hay que ver cómo estaba la ciencia entonces, ¿no? Porque la ciencia nunca ha sido como hoy. En los siglos XV y XVI, toda Europa estaba conociendo un desarrollo científico excepcional, y España jugó un papel importante porque era la gran potencia del momento. De esto hemos hablado un poquito en capítulos anteriores, sí. Las ciencias que más se desarrollaban eran precisamente las que aquí hemos comentado, que además eran las más prácticas, sobre todo la náutica, la construcción adaptada a los usos militares, ¿no? También aquí España era muy importante. Pero hay una cosa también muy significativa, y es que en esta época, en ninguna parte del mundo de las ciencias que hoy conocemos como naturales, la zoología, la botánica, todas esas otras cosas que Félix luego nos contó, ¿verdad? Bueno, pues eran un poco las parientes pobres de todo esto. ¿Por qué? Pues porque faltaba clasificar. Es que, claro, faltaba la taxonomía, porque la ciencia es esto, clasificación, ¿no? Hay que conocer las cosas, ordenarlas según su aspecto, sus propiedades, organizar géneros, especies y familias. Había empezado en ello el romano Plinio el Viejo en su Historia Natural. En el siglo XVIII es conocido el nombre de Linneo, del sueco Carlos Linneo, quien fuera el primer gran naturalista moderno. Pero en la época de Francisco Hernández esto no estaba muy avanzado. Apenas había nada, salvo precisamente el modelo de Plinio. Bueno, pues justamente lo que hizo Francisco Hernández fue aplicar un poco ese modelo de Plinio el Viejo, pero liberándolo de mucho elemento mítico y legendario que Plinio metía, ¿no? Y crear una forma de clasificar que acabará siendo precisamente la que Linneo utilice y perfeccione y mejore, y Linneo reconocerá la deuda precisamente con Francisco Hernández, ¿no? En fin, una historia francamente interesante y además decisiva para la historia del conocimiento, ¿no?
De la mano de Palestrina y de su música vamos a entrar un poco en la biografía de Francisco Hernández, en sus orígenes, porque era médico de cámara de Felipe II, nada menos, pero había nacido en la Puebla de Montalbán, en Toledo, en 1514. Sí, y sabemos muy poco de su familia, salvo que, pudo pagarle los estudios en Alcalá de Henares. A los 15 años ya era Francisco bachiller en Artes y Filosofía, estudió medicina en Alcalá, y tuvo una carrera muy rápida, muy brillante, ejerció la medicina en el Hospital de la Santa Cruz de Toledo, también en Sevilla. En Sevilla se casó con una señora local de buena posición, que era Juana Díez de Paniagua. Tuvo 2 hijos, uno Juan, pues seguirá los pasos del padre, la otra, una hija, ingresará en un convento. Y lo más significativo de la vida de este hombre es que es un puro ratón de biblioteca, es decir, aunque se pasa la vida pues atendiendo enfermos porque es médico, a él lo que le va es estudiar. Y estudia, lee todo lo que le cae en las manos. Y entre eso que le cae en las manos descubre algo que le va a fascinar. En aquella época, 1545, 1550, 1560, estaban empezando a llegar ya las primeras relaciones de la gente que estaba en América y que se encontraba allí pues con los chamanes mexicanos, con lo que era la medicina de los lugares, de aquellos lugares, las plantas que se descubrían, sus propiedades. Hay un señor que se llama Monardes, Nicolás Monardes, que es el primero en escribir y que llegue a España el texto, ¿verdad?, sobre las plantas de América y sus propiedades curativas. Bueno, fíjate, por ejemplo, entre esas propiedades curativas, cómo describe Monardes la del tabaco. Es muy, que está prohibido. Atención cómo describía el tabaco. Tiene esa hierba tabaco particular virtud de sanar dolores de cabeza, en especial proviniendo de causas frías. Hanse de poner las hojas calientes sobre el dolor y multiplicándolas las veces que fueren menester hasta que el dolor se quite. Algunos las untan con agua de azahar y hacen muy buena obra. Cuando por reumas o por aire o por otra causa fría se embaran las cervices, puestas las hojas calientes en el dolor de ellas, lo quita y resuelve y quedan libres del mal. En pasiones de pecho hace esta hierba maravillosa obra, en especial en los que echan podres y materias por la boca, y en asmáticos y otros males antiguos, haciendo de la hierba cocimiento y azúcar hecho jarabe, y tomado en poca cantidad, hace expeler las materias y pudricciones del pecho maravillosamente. Tomando el humo por la boca, hace echar las materias del pecho a los asmáticos. Hombre, servidora era asmática infantil y de pensar que tengo que tomar el humo por la boca para echar las materias del pecho, ciertamente me dan ganas de expelerlas. Pues esto es lo que se venía descubriendo. Claro, para los europeos de la época esto era un auténtico mundo maravilloso, es decir, de repente aparecían cientos de plantas, de remedios, de cosas que, claro, que podían utilizarse para curar la salud, ¿no? Bueno, pues a esto se aplica Francisco Hernández y se aplica además enteramente. Y la cumbre de su trabajo llega en el monasterio de Guadalupe, sí, en 1560, exacto, con los frailes jerónimos. Porque el monasterio de Guadalupe era, por así decir, la antesala de los que iban a llegar a lo que se llama el protomedicato, es decir, ser los protomédicos, los grandes médicos del reino. Y aquí pues se pasaban la vida abriendo cadáveres, haciendo disecciones, en fin, aplicando medicina y al mismo tiempo investigando. Aquí estuvo Francisco Hernández en Guadalupe con los jerónimos y aquí alcanzó el grado de magíster, que era de gran maestro. En 1567 es nombrado médico de Cámara del Rey y entra en la corte de Felipe II. Y del encuentro con Felipe II en persona surge una aventura insólita, porque es el propio rey el que le propone marcharse a América y estudiar su naturaleza. Pero tú imagínate el susto, tú eres un erudito, un estudioso, un hombre acostumbrado pues a estar sentado leyendo. Con tu mujer, tus 2 hijos, el monasterio de Guadalupe, los frailes. Cosas, y entonces te dice el rey, que sabía de los conocimientos de Hernández porque era muy conocido, ¿no? Dice, bueno, que se vaya que por qué no se va a Nueva España y se pone a estudiar toda la naturaleza del lugar. La Nueva España era un territorio inmenso. Si podemos situarlo donde el actual México, ¿no? Bueno, pues si estiramos el mapa hasta el norte de California, de toda la costa norte-oeste norteamericana, y tiramos por el sur hasta el Panamá, todo eso era Nueva España. Era un mundo inmenso. Y allí le dice Felipe II a nuestro amigo Hernández que se vaya a estudiar.
Y él se va, claro, él se va encantado. Hay que decir que sobre Felipe II hay una leyenda negra muy intensa, pero que era un hombre con auténtica pasión por el conocimiento, era un loco de los libros. Fíjense que al borde de cumplir los 50 años atesoraba 4.545 volúmenes y 2.000 manuscritos, y que a su muerte, en 1598, alcanzaba su colección los 14.000 volúmenes, la mayor biblioteca privada del mundo. Así es. Lo que pasa es que además no solo era por un afán de atesorar libros como quien tiene una colección de valor económico, ¿no? Lo que quería Felipe II era instituir en el Escorial, en ese gran palacio monasterio, un enorme centro de investigación. Y él mismo, el propio rey, se lo escribió al embajador de Francia, su embajador en Francia, en una carta que conocemos y que tenemos retratada aquí, mira. Todavía holgaré que de aquí se tomen todos los más raros y exquisitos libros que se pudieren haber, porque es una de las principales memorias que aquí se pueden dejar. Así, para el aprovechamiento particular de los religiosos que en esta casa hubieren de morar, como para el beneficio público de todos los hombres de letras que quisieren venir a leer en ellos. Y así fue. El rey donó a la biblioteca del Escorial, que ahora es visitada por los turistas y por los naturales también del país, 4.000 volúmenes de su propiedad, y envió eruditos a todas partes, en España y en Europa, para adquirir libros. Había un montón de gente por ahí comprando libros para el rey, y bueno, y así nació la Biblioteca Laurentina, que fue un gigantesco proyecto de investigación. Tuvimos porque aparte se quemó, pero bueno, el mejor fondo de códices griegos, la mejor colección europea de manuscritos árabes. Es decir, esto era Felipe II. Y es este señor, este Felipe II, este enamorado, este loco del saber, el que le encomienda a Francisco Hernández, protomédico de todas las Indias, como le nombra, le encomienda recopilar en un plazo de 5 años, que es el tiempo que le da, toda la vida natural de los nuevos nada reinos, más y toda nada la vida menos. natural. Y ojo, porque además lo que pone a su disposición realmente es, por eso digo que es la primera expedición científica moderna, porque es que pone un equipo ad hoc, es decir, esto es divertido, sí, porque va con Hernández, el asistente, que es el hijo. El hijo, claro, el hijo del propio Hernández, médico, Juan, un técnico, que es el resuélvelo todo, ese es el técnico, un cosmógrafo, y luego toda una reunión de médicos, boticarios, herborizadores, dibujantes, amanuenses. Dibujantes para retratar las cosas que están descubriendo. Un equipo científico de primera. Es decir, es el sueño de cualquier investigador. El sueño de cualquier investigador. Bueno, y allí en el mundo nuevo de la Nueva España, pues va a viajar por todas partes. Toda la altiplanicie central de México, hasta el Mar del Sur, Oaxaca, Michoacán, va recogiendo muestras y material botánico, las estudia, las clasifica. Claro, siempre muy interesado en las plantas medicinales, es decir, en aquello que puede tener un efecto inmediato dentro de la medicina. Tanto le absorbió el trabajo que aquellos 5 años previstos inicialmente se convierten en 8 años de trabajo de campo. Y el método que él utiliza, su manera de investigar, que en buena parte es una creación suya, va a ser muy importante para la ciencia de los próximos siglos, porque, bueno, es un perfecto ejemplo pionero de lo que es la ciencia experimental, porque lo que Hernández hace es un sistema de fichas primero, ¿no? Es decir, él envía sobre cada piedra, sobre cada vegetal, envía un cuestionario de tipo descriptivo a diferentes lugares de la Nueva España, a diferentes personas, corresponsales suyos, que lo escriben, dibujan la planta, rellenan las cosas que le pide el que escribe, ¿no? Y una vez tiene en su poder toda la información, él va uno por uno comprobando in situ sobre el terreno cómo es esa piedra, cómo es ese vegetal. Y bueno, pues así hubo en aquellos años por todo el virreinato una pequeña legión de sabios, incluidos también bastantes médicos aztecas y mexicas de los que eran de allí, buscando hierbas, buscando piedras, analizando animales y plantas, dibujándolos. El propio Hernández, entusiasta, se metió en la tarea. Hay cosas de Hernández a este respecto conmovedoras, porque él, cuando la enfermedad le impide viajar, se concentra en la taxonomía, en la clasificación, claro, pero además probaba él mismo muchas de las plantas que llegaban. Y estuvo a punto de palmar en una de ellas. Y una vez claro, estuvo al borde de la muerte por comer lo que no debía. Pero ¿cómo eran las descripciones de Francisco Hernández? Se preguntarán ustedes. Pues tenemos un ejemplo muy interesante de una planta mexicana que pasaba por ser un magnífico remedio contra la diarrea. Y lo describe muy bien las fichas de Francisco. Lo vamos a escuchar. Apizalpatli crenelado, o hierba partida en su borde que detiene el flujo del vientre. Su nombre, Apizalpatli, de apizali, diarrea, y padli, remedio, es remedio de la diarrea. El Apizalpatli es una hierba de 5 palmos de largo,
de raíz ramificada, hojas como de menta, flor amarillo rojiza, semillas como de malva, sabor casi nulo y naturaleza fría y salivosa. Debido a esto, las semillas o las hojas machacadas y tomadas en dosis de 1 onza con vino de melt o algún otro líquido astringente contienen el flujo del vientre u otro cualquiera, de donde le viene el nombre. Se dice que en la misma dosis fortalecen el estómago y curan. Nace en las colinas de regiones cálidas o bien en las cimas áridas o desprovistas de vegetación. O sea que contra la diarrea, anda, Apizalpatli. Apizalpatli. Y ahora hacemos un concurso para que recuerden el nombre, efectivamente. Porque, claro, es muy interesante porque, claro, es un nombre de lengua nahuatl, de la lengua que hablaban por allí. Luego veremos, Francisco Hernández va a intentar traducir todo su trabajo al nahuatl, a la lengua vernácula. Qué hermosura. Un personaje fascinante. Por lo pronto, el fruto del trabajo de Hernández fue espectacular. 22 volúmenes escritos en latín, de forma que se garantizaba la universalidad de los conocimientos, era la lengua franca, y que se convirtieron hasta el siglo XVIII en la enciclopedia natural más importante del mundo. Sin ninguna duda. Son 3.000 especies vegetales, plantas entonces exóticas como el cacao, el maíz, el tomate, la papaya, el chili, también el peyote, este que hablábamos antes, la seta alucinógena. También plantas que vienen de Filipinas o el área del Índico, porque Filipinas pertenecía administrativamente al virreinato de Nueva España, ¿no? Pues, por ejemplo, la canela o el clavo, que eran del área del Índico, él las introduce aquí en esta clasificación suya. Y 35 minerales utilizados en medicina, y luego los animales de la fauna mexicana, que son más de 400 los que introducían y que eran nuevos. Entonces, pero tú fíjate, ¿no?, que de la mayor parte de las plantas exóticas que has mencionado no podríamos prescindir actualmente en la gastronomía europea. Porque, del peyote, quizás. Del peyote, pero tú fíjate, sin cacao, sin maíz, claro, sin tomate, sin canela, sin clavo, no podríamos cocinar realmente tal y como entendemos la cocina hoy en día, ¿no? Pues por eso fue el descubrimiento de un mundo, y bueno, o de la propia planta tabaco que antes hablaba Monardes, ¿no? Efectivamente. Las pudredumbres y pudriciones que se pueden expulsar. Exactamente. Pues este fue el gigantesco trabajo de Hernández. Pero bueno, lo que no falta nunca en la historia es la tragedia. Eso es verdad, sí, porque se quemó toda la obra, una cosa horrorosa. Toda la obra de Hernández se quemó. En 1671 hubo durante 5 días un incendio en el Escorial. Muy buena parte de la biblioteca se quemó, y entre otros todos los originales que Hernández había escrito. Lo que pasa es que Felipe II, que por algo le llamaban el rey prudente, bueno, pues tuvo la prudencia de encargar a otro de sus médicos, un italiano, Nardo Antonio Recci, que resumiera la obra de Hernández para publicarla. Porque claro, la de Hernández era muy grande, pero para publicarlo, para hacerlo circular, quería una versión más reducida. A Felipe II se le criticó mucho por encargar esto a este Recci y no al propio Hernández. También a Recci se le criticó mucho porque la versión que daba era un poco, ¿cómo decir?, pues sin el vigor científico de la de Hernández. Pero bueno, el hecho es que gracias a esa ocurrencia del rey hemos conseguido salvar lo que había escrito Hernández, que de otro modo se habría perdido para siempre. Y además circuló muchísimo. Es decir, en 1615 ya había aparecido la primera edición en México, en 4 libros de la naturaleza y virtudes de las plantas. Luego aparecería en Roma. La obra de Hernández se sigue reeditando todo el siglo XIX y aún hoy aparecen documentos originales firmados por ¿nuevos? Él, de su trabajo aparecen en México, y hace poco, en el año 2000, en la Universidad Mexicana, dedicaban un enorme estudio científico a, reactualizar y poner en valor toda la obra de Hernández, que realmente fue extraordinaria y que es una vergüenza que nosotros no conozcamos. Por lo menos quédense con el nombre, que lo hemos aprendido todos. Paco Hernández, Francisco Hernández, nuestro primer naturalista, botánico, recopilador de especies, taxonomista, y que constituyó el fundamento de la aventura científica de España en Iberoamérica. Después vendrían más porque no se trata de un caso aislado. Bueno, después y al mismo tiempo. Claro, vamos a ver, lo que hace importantísimo a Hernández es el hecho de que sea un rey quien decide tomar una decisión de carácter, perdóname la redundancia, quien decide tomar una iniciativa de carácter científico, encomendársela expresamente a un señor con su equipo y que el método de trabajo sea experimental. Esto es totalmente nuevo. Pero claro, todas las posesiones españolas estaban llenas de misioneros y de médicos
que eran gente muy lista y muy inquieta y muy inteligente y que empezaban a revisar pues todo lo que iban encontrando. Y hay nombres muy interesantes, pues Cristóbal de Acosta, por ejemplo, un médico burgalés, había publicado en 1578 el Tratado de las Drogas y Medicinas de las Indias Orientales, ¿no? También remedios específicos de la India Oriental y de América. O un jesuita, el jesuita José de Acosta, un cura sapientísimo de Medina del Campo, que entre 1571 y el 87 recorrió México y Perú estudiando las gentes y las plantas, los animales y las tierras, y lo contó todo en su Historia Natural y Moral de las Indias. Benito Arias Montano, que era mi amigo de Hernández, por cierto, y que es uno de los grandes eruditos de la corte de Felipe II, este apenas viajó más que Europa. Este era ratón de bibliotecas de los de verdad, sedentario más no poder. Pero bueno, es que acumuló las mejores investigaciones de su tiempo en una historia natural que toda Europa va a conocer. Y otro jesuita, Bernabé Cobo, de Jaén, ¿no? Se pasa 30 años recorriendo México, las Antillas y Perú, 30 años, ¿eh? Y el fruto de esos 30 años de observación las reúne en su Historia del Nuevo Mundo. El hecho es que la ciencia española en los siglos XVI-XVII estaba a la cabeza de Europa. Oye, porque había encontrado perdóname, mundo... yo siempre estoy preguntando las cosas personales y mundanas. ¿De Hernández qué fue? Bueno, pues la cosa más rutinaria y doméstica del mundo. Hernández volvió a España, permaneció en Madrid, siempre estudiando. Había comenzado, como te digo, la traducción de toda su obra al náhuatl, la lengua de los mexicas y los aztecas. Murió en 1587 y no sabemos ni cómo, ni dónde, ni por qué. Un ilustre médico mexicano escribiría mucho tiempo después: tan injustos han sido sus compatriotas con este eminente varón que aún se ignora el lugar de su sepultura. No sabemos pues dónde está enterrado. No, como somos los nada. españoles. Pues efectivamente. Este es un pueblo muy ingrato con los suyos. Creo que sí. En fin, hemos intentado corregir esto en la medida de nuestras escasas posibilidades. Sobre todo José Javier Esparza con su estudio sobre Francisco Hernández, al que nos ha dado a conocer a nosotros ignorantes. Pero es cierto que le corresponde un lugar eminente en la historia universal de las ciencias y desde luego en la historia de la gesta nacional española. Pues sí, porque así se hacía grande España, efectivamente, con gente como este caballero. Sí, señora. José Javier Esparza, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. La tarde con Cristina. Cadena Cope.